Bienvenidos a este conversatorio con el título ¿Por qué es ser antipuertorriqueño votar en las elecciones coloniales? Y empezamos a presentar a los panelistas. Tenemos aquí al compañero Enrique, a Jesús Manuel Morales, a Sonia Rivera y aquí el moderador, José Gabriel Gómez. Es un grato, ¿verdad?, que todos estén aquí vía online y presentes, todos aquí, para llevar este conversatorio a todos ustedes, ¿verdad? Y a todas las personas que se conecten o a las personas que vayan a ver este video en las redes sociales de nosotros, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, ¿verdad? Un honor que estén aquí, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Espero que sea de su agrado, ¿verdad? Y que sea de instrucción y educación al pueblo de Puerto Rico y a todas las personas aquí presentes. Empezamos con Enrique, contestando, ¿verdad? Y haciendo énfasis en la pregunta y así aclarando nuestras dudas, preguntas y esas cosas, que más luego esperemos que aquí los presentes tengan alguna pregunta, ¿verdad? Referente a este conversatorio. Adelante. Muy buenas tardes. Voy a comenzar de una forma bastante sencilla y es dando unas definiciones que cualquiera las puede buscar en el diccionario y asimismo las van a encontrar. La número 1, soberanía, autoridad más elevada sobre los asuntos sociales, económicos y políticos de un pueblo o nación. Número 2, democracia, sistema político en el que el pueblo elige libremente quienes lo gobiernan. Gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. Número 3, colonia, territorio alejado de las fronteras legales de una nación extranjera que lo domina administrativamente, militar y económicamente. Cabe señalar que la comunidad internacional ha dejado claro que en una colonia no puede existir democracia, que la democracia es un ejercicio de la soberanía. Y claramente, si nosotros no tenemos soberanía, no puede haber democracia. Y la cuestión de las elecciones se convierte en una farsa. Y continúo. En Puerto Rico se alega que existe democracia porque el pueblo de Puerto Rico escoge a sus gobernantes o representantes del pueblo. Falso. Para votar en Puerto Rico, lo primero que se hace al inscribirse es negar la nacionalidad y la ciudadanía natural para poder votar. En Puerto Rico, los que votan lo hacen como ciudadanos de los Estados Unidos, a pesar de que contamos con la ciudadanía puertorriqueña. Ejemplo de esto, el recurso que llevó doña Miriam Ramírez de Fejel contra Juan Mari Brás cuando él votó en las elecciones luego de haber renunciado a la ciudadanía estadounidense en los Estados Unidos, en Venezuela. Y volvió a Puerto Rico y votó como quien dice ciudadano puertorriqueño. Yo lo que no sé es si él se volvió a inscribir en aquel momento, pero en algún momento lo averiguaré. La cosa es que el Tribunal Supremo, eso llegó hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dictaminó que él sí tenía derecho a votar como puertorriqueño porque la ciudadanía puertorriqueña
nunca había sido revocada. Los puertorriqueños tenemos ciudadanía puertorriqueña, aunque en las elecciones siempre se pone como requisito el que la persona sea ciudadano de los Estados Unidos. Y ahí quedó eso. Nosotros somos puertorriqueños, ciudadanos de Puerto Rico. Y paso a citar a Juan Antonio Corregel en la lucha por la independencia de Puerto Rico. Número 1, primera cita. La crisis de la nacionalidad es la crisis que en su seno le produce el imperialismo, estimulando al reformismo. Número 2, segunda cita. El modo de debilitar al reformismo es alejarse de sus prácticas, abstenerse de imitarlo. La colaboración con el imperialismo, especialmente la colaboración administrativa obtenida mediante el uso de las urnas, es especialmente la colaboración sirviendo en sus fuerzas armadas, en las urnas y en sus fuerzas armadas. Tercero, ¿cuál es la labor del Frente Antielectoral? La historia del país revela que en los momentos decisivos de nuestro avatar histórico, el pueblo siempre ha respondido. Esto es también una cita de don Juan, por si acaso. No se puede desdichadamente decir lo mismo de su liderato. En el Frente Antielectoral pretendemos hacer la diferencia. Nuestra meta, que el pueblo deje de colaborar con el sistema colonial. En el Frente Antielectoral se funciona a base de una fijeza ideológica. Somos independentistas, con una meta estratégica, el adelantar en todo lo posible la independencia de Puerto Rico y una táctica, la no colaboración con el sistema colonial. Esto nos ubica como meta vanguardista en la lucha contra la participación electoral, la lucha con el enlistamiento en las Fuerzas Armadas imperialistas. Esta táctica facilita a nuestros miembros manejar el temario general de la lucha por la independencia. Y voy a adentrarme en lo que está sucediendo actualmente con los llamados independentistas o con el Partido Independentista Puertorriqueño. También en este párrafo cito a Juan Antonio Corregel. En las elecciones imperialistas coloniales de 1924 ya no concurrió el Partido Unionista, habiendo perdido todo su contenido. La amenaza electoral creciente del Partido Socialista, operante igualmente sobre el anexionista Partido Republicano, llevó a ambos al concierto de una alianza bajo el manto del unionista Antonio R. Barceló y el republicano José Staus Soto. Esta nueva agrupación recibió el nombre de la Alianza Puertorriqueña. Esta alianza fue la defensa del status quo, pero esta alianza fue denominada Grupo de Buen Gobierno bajo el liderato de Rafael Martínez Nadal y Santiago Iglesias Pantín. Los reaccionarios y los socialistas se unieron para sostener al imperialismo. Y se habla de alianzas. Lo que se dice sobre la alianza que se está tratando de forjar, si ustedes se fijan y escuchan al Partido Independentista Puertorriqueño, que eso es lo único que tiene de independentista, porque ni siquiera tiene un programa de independencia.
es simplemente que ellos pretenden demostrar que pueden hacer un buen gobierno. ¿Un buen gobierno para quién? Pues para el imperialismo. Ellos lo que pretenden es demostrarle al imperialismo que ellos pueden gobernar bien la colonia sin robarle a ellos, porque los que han gobernado hasta este momento, pues le roban precisamente al imperialismo. El dinero que mandan para acá siempre le sacan una tajada para robárselo para ellos. Se autodomina Alianza Ganadora. Perdón. ¿Cómo se autodenomina esa alianza ganadora? Ese grupo se autodenomina Grupo de Buen Gobierno. Y hago una observación. Para allá, para el 1850, Marx hizo un señalamiento a un escrito de Hegel. Hegel había escrito o había dejado escrito que los grandes acontecimientos sociales y económicos de un país siempre se daban, como si dijéramos, dos veces. Primero, y Marx a eso le dijo a Hegel, o le contestó a Hegel, que eso era correcto, pero se le olvidó añadir que primero se daba como tragedia y la segunda como falsa. Lo que estamos viviendo en este momento es para ver si esto que están cocinando el Partido Independentista y el movimiento Victoria Ciudadana resulta ser la falsa. Eso lo dirá la historia. Y voy a poner uno por tanto de lo que ya he dicho para terminar lo que venía a señalar. Un por tanto, la democracia burguesa es en sí misma el principal cerrojo ideológico del capitalismo occidental. Número 2, el Parlamento refleja ante las masas la unidad ficticia de la nación como si fuera su propio gobierno. Número 3, el reformismo es el instrumento conciliador entre los explotados y los explotadores. Número 4, el sistema electoral es el proceso de atontamiento general. Atontamiento general, un traslado de cabeza de un individuo a un grupo, de un grupo a una clase, de una clase a una sociedad entera. Número 5, las elecciones lo que hacen es fomentar el espíritu de impotencia y derrotismo ante el imperialismo. También determina la aparición de una mentalidad obrero sórdida estrecha de pequeño y mediano burguesía. Número 6. Las elecciones son una mera forma de la sociedad capitalista que no potencia la superación del pueblo para alcanzar la independencia. Y número 7. Los promotores electorales son una estocada perversa, una alianza disque independentista y de pequeños burgueses contra el ideal de la independencia. Y sencillamente, con todo esto, lo que quiero dejar claro, que nosotros somos independentistas y a nosotros no nos interesa arreglar nada en la colonia, ni que las cosas funcionen mejor. Eso lo haremos en la independencia. Nuestra misión es que podamos
ayudar al pueblo a alcanzar su independencia y a alcanzar esa conciencia de la necesidad de la independencia. Y dejo a los compañeros. Tenemos a nuestro compañero Jesús que va a plantear la contestación de la pregunta que se dio al inicio. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, por vernos por las redes sociales y los medios sociales. ¿Por qué es antipuertorriqueño votar en las elecciones coloniales? Esa es parte de la premisa, que participar en las elecciones coloniales es antipuertorriqueño. Esta es una propuesta intensa y polarizante aún en nuestro país, por lo que requiere de establecer ciertas verdades para defender la propuesta y que sea aceptada por el remitente, o sea, ustedes, o al menos los de ustedes que no hayan entendido la propuesta antes del día de hoy. Si yo no llego a hacer que todos ustedes entiendan la propuesta, no puede haber una conversación posterior sobre el tema con todos. Entonces, tenemos 4 elementos constitutivos de esta propuesta: participar, 1, en las elecciones, 2, elecciones coloniales, 3, es antipuertorriqueño, así que la 4ª es la puertorriqueñidad. Vamos a empezar con el primer elemento constitutivo de la propuesta, que es la puertorriqueñidad. La puertorriqueñidad, en términos generales, es una nacionalidad. Una nación es una sociedad natural de personas a las que la unidad de territorio, unidad de origen, unidad de historia, unidad de lengua y unidad de cultura inclina a la comunidad de vida y crea la conciencia de un destino común. Esta definición, como todas las otras que voy a dar, son definiciones que salen de los diccionarios que cualquiera, como dijo el compañero Enrique, cualquiera puede buscar en el diccionario y lo encuentra, y yo las tomé del Pequeño Larousse Ilustrado. Ok. Por lo que nacionalidad es un grupo de personas que tienen idéntico origen o por lo menos historia y tradiciones comunes. Es el conjunto de los caracteres que distinguen una nación de las demás. Y, por su parte, patria, en relación con la nacionalidad, es el conjunto de personas que están asociadas entre sí de corazón y voluntad en una nación, que es el lugar donde se ha nacido, la patria. Patria son tantas cosas bellas, pero ahí tenemos una definición corta. Así que esa puertorriqueñidad nuestra es nuestra porque somos un grupo de personas que compartimos historias y tradiciones comunes en conjunto de caracteres que distinguen la nuestra de las demás nacionalidades del mundo. Y tenemos nuestra patria, nuestro lugar al que nos asociamos y al que otros nos asocian. Así, puertorriqueñas les reconocemos valor a ser puertorriqueños. Por eso defendemos nuestra puertorriqueñidad. En cualquier lado tú puedes oír el yo soy boricua para que tú lo sepas. O sea, defendemos nuestra voluntad de ser reconocidos como una comunidad que es parte de la vida en esta tierra. Ante el reconocimiento que tenemos de nuestra puertorriqueñidad, nuestra nacionalidad, llegamos al segundo elemento que definiremos de la propuesta, las elecciones. Las elecciones, en el sentido general y amplio que se usa, se refiere a la decisión de la forma de la política gubernamental del Estado. Por lo que tenemos en este elemento 4 elementos que los constituyen. Estamos hablando de forma general, todavía no lo estamos aplicando a Puerto Rico, que son elección, política, gobierno y Estado. Y esos cuatro elementos se manifiestan, según su aceptación general, en poder. Estado es el modo de ser, la forma de una nación o grupo de naciones que están sometidas a un solo gobierno. Gobierno es la acción y efecto de conducir, administrar y dirigir la conducta de personas o cosas. Política es el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados, el modo de dirigirlo. Y, por último, elección es la acción y el efecto de elegir. Por lo que las elecciones son la acción y efecto de elegir la forma de conducción, administración y dirección de las personas y cosas dentro de esa nación o grupo de naciones, sometida a ese modo de ser del gobierno que se eligió.
por lo que representa el elemento del poder. Poder es tener la facultad o el medio, la fuerza de hacer una cosa. Como podemos ver, el elegir la política del gobierno de un estado significa tener poder, la fuerza de hacerlo a como los que eligen quiere que se gobierne la nación, que en nuestro caso sería Puerto Rico, nuestro ejemplo particular, nuestro caso. Lo que nos lleva a nuestro tercer elemento de la propuesta, la participación. Participar viene del concepto parte. Parte es una porción de un todo, lo que le toca a uno en el repartimiento de una cosa. Por lo que participar es tener parte, la porción que le toca en una cosa. En este caso, tener una participación en decidir sobre la política del gobierno, que era nuestro elemento anterior, el poder que las decisiones en la cosa pública sea la que la mayoría decida. Nuestra participación, a lo que nos referimos, es a participar en el ejercicio de la democracia. Pero, a pesar que somos puertorriqueños, o sea, una nacionalidad con nuestro lugar, con nuestro propio territorio nacional donde nacimos, a pesar que existe un proceso eleccionario diseñado en principio para el ejercicio democrático del poder, y a que todos los puertorriqueños se nos permite participar en ese ejercicio, nuestro archipiélago sigue siendo, a pesar de todo eso que supuestamente tenemos, es una colonia. La colonización es el elemento constitutivo de la propuesta que se contrapone a los otros elementos. La colonización excluye y rechaza el elemento de la puertorriqueñidad, excluye y rechaza la participación en el decidir de ese destino común. La colonia es el establecimiento que funda una nación sobre otra, a la que gobierna de forma imperial. O sea, colonia es el territorio nacional a la que otro estado o nacionalidad invade para gobernarla a favor de ese otro estado o nación imperial. La colonia sobre Puerto Rico se fundó, la colonia de los Estados Unidos sobre Puerto Rico se fundó con la invasión militar de los Estados Unidos en 1898, que se hizo por la fuerza militar yanqui y que proclamaron que el territorio nacional era de ellos y que aplastarían a quienes se les opusieran. Y esto de que aplastarían no es una frase que yo me inventé. Léanse la proclama del general Miles, que fue el que mandaron los gringos a que hiciera la invasión y ocupación de Puerto Rico, que usa literalmente esa frase, aplastar a quienes se les opongan a las fuerzas yanquis y lo que querían las fuerzas yanquis para Puerto Rico. Así, luego que nos invadieron, la intención de los yanquis fue ocuparnos y quedarse dominando, por lo que es necesario preguntarnos y contestar qué es colonialismo, para contextualizar la contraposición en la propuesta. El colonialismo es una doctrina imperialista que persigue invadir, ocupar y regir de forma imperial a una nación por una metrópoli. O sea, que persigue la política de un estado dominante de poner ciertas poblaciones, naciones o estados llamados colonias bajo el dominio político y económico del estado dominante. Es fundamental reconocer que no existen imperialistas sin colonias y no existen colonias sin imperialismo. O sea, el colonialismo es una relación de subordinación imperial y la acción, el verbo persigue es bien importante en el contexto de que la ley natural de todo es el cambio constante de las cosas. Por lo tanto, la persecución de ese dominio político y económico sobre las colonias es un dínamo, es una persecución constante que tiene que constantemente reproducir el ser colonial de los pueblos dominados y subordinados al Estado dominante. El Estado o nación dominadora tiene que reproducir constantemente la colonización. ¿Por qué? Por la naturaleza dominadora y extractivista del imperialismo, que se favorece a sí mismo a costa de sus colonias. Si no se reproduce constantemente la dominación, la colonización, los dominados van en la paz
a reconocer que tienen que rechazar la relación desigual y van a buscar cambiar esa relación. Es por esto que la colonización tiene esa naturaleza persecutora y subordinante constante del ejercicio del poder de la metrópoli sobre la colonia, para constantemente recrearla, reproducirla al servicio y beneficio de la metrópoli colonizadora, y es por eso mismo que la colonización es reconocida internacionalmente como un crimen contra la humanidad. Por eso, el único que se ha atrevido a decir que Puerto Rico le cuesta mucho a los Estados Unidos ha sido Trump, cuando vino después de María, por los fondos que él decía que le iban a costar a Estados Unidos darle apoyo de recuperación a Puerto Rico después del huracán. Pero eso nunca ha sido cierto. Primero, Puerto Rico paga sus seguros de desastre con las ventas de las propiedades y la hipoteca, por eso ese dinero que iban a traer, que todavía no ha llegado, es siempre un dinero parte que se pagó, y era y es siempre mayor la ganancia que saca los Estados Unidos como imperio que colonizó a Puerto Rico que lo que le devuelven asistencia al archipiélago borincano. Si no, comparen el maní que asignaron por María, que todavía no han pagado, como ya dije, con la cantidad de dinero que han mandado los mismos Estados Unidos a Ucrania o al Estado genocida de Israel. No nos dejemos engañar, Puerto Rico fue tomado por los Estados Unidos como un botín de guerra. Y los botines de guerra nunca cuestan, son ganancias, son botines, son premios. La colonización de Puerto Rico fue y es ganancia para los Estados Unidos, sobre todo por la toma del territorio, de la tierra de nosotros para su beneficio, pero que se reproduce en la política amplia de los Estados Unidos como Puerto Rico, como un satélite para su beneficio. Por eso, por esa naturaleza criminal misma, es que la Organización de Naciones Unidas en sesión plenaria de su Asamblea General en el 1960 aprobó su resolución 1514-15 que dice, y cito, que los pueblos del mundo desean ardientemente el fin del colonialismo en todas sus manifestaciones. ¿Por qué? Y sigo citando, impide el desarrollo de la cooperación económica internacional, entorpece el desarrollo social, cultural y económico de los pueblos dependientes, o sea, de los colonizados, y milita en contra del ideal de la paz universal de las Naciones Unidas, por lo que proclaman, y vuelvo y cito, la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. También el movimiento de países no alineados, compuesto por 117 países, tiene entre sus objetivos, desde su fundación y hasta hoy, acabar con el colonialismo y promover la libre determinación de las naciones del mundo. Estos dos organismos, sin entrar a tantos otros que también ratifican la necesidad de acabar con el coloniaje y de la necesidad de la libre determinación de los países bajo coloniaje, son los dos organismos internacionales más grandes que existen. Ambos, la Organización de Naciones Unidas y el Movimiento de Países No Alineados, como tantos otros, condenan el coloniaje como un crimen contra la humanidad. Entonces, en Puerto Rico, sobre los y las puertorriqueñas, se comete un crimen colonial que hace que la puertorriqueñidad, nosotros y nosotras, no podamos perseguir nuestra conciencia propia y colectiva nacional hacia nuestro bien común. O sea, no podemos tener la parte que nos toca del poder democrático para elegir la conducta, administración y dirección del gobierno de nuestra nación, porque la colonización nos hace producir y reproducir el modelo de ser del dominio colonial del país imperial que nos coloniza, los Estados Unidos. Repito, en Puerto Rico se comete un crimen colonial que hace que la puertorriqueñidad no pueda perseguir nuestra propia conciencia colectiva y nacional hacia nuestro bien común, porque tenemos y nos hace reproducir el modo de ser del dominio colonial de los Estados Unidos. Los ejemplos de este choque, que se excluyen mutuamente en el choque, por un lado la defensa de la puertorriqueñidad y por otro la colonización, abundan. Pero como cuando el que vive la situación, cuando la está viviendo, muchas veces no puede ver objetivamente todo lo que la azota, vamos a resaltar algunas. La venta de la telefónica en los 90, cuando ya se sabía que venía un boom de las telecomunicaciones con el advenimiento del celular. ¿A quién
que conociera lo que estaba pasando y lo que se venía, ¿a quién se le ocurriría elegir a conciencia vender su dominio sobre el medio de las telecomunicaciones del país? ¿Cuánto no está guisando las 3 compañías que sí acapararon el medio? Vean todos los anuncios que cuestan cientos de miles de dólares de Claro, T-Mobile, Sprint, Liberty, AT&T. ¿Quién iba a elegir cederle tierras a Monsanto, que ya está prohibido en muchos países y que se reconoce que destruye la naturaleza y nuestra salud para su propio lucro? ¿Quién del pueblo, de nosotros que necesitamos los trabajos y que los demás tengan trabajo también, los demás puertorriqueños, quién de nosotros hubiese participado para elegir los despidos masivos, directos e indirectos de la Ley 7? ¿A quién de nosotros se le hubiese ocurrido elegir imponer la crudita, un impuesto a la gasolina, cuando los precios de la gasolina llevaban años disparándose y se siguen disparando hoy? ¿Qué puertorriqueña o puertorriqueño hubiese elegido la política actual de cierre de las escuelas, cuando hay niños en algunas escuelas que, porque les cejaron la escuela de su barrio, tienen que madrugar algunos antes de las 4 de la mañana para coger una guagua escolar y llegar a otro barrio a tomar clases a las 8 de la mañana y volver a su casa después de las 5 de la tarde, que es cuando la guagua puede dejarlo cerca de su casa? ¿Qué padre o madre boricua hubiese participado para elegir eso para la educación de sus hijos? ¿Qué país rodeado por agua como Puerto Rico y que no tiene ni su propia marina decidiría vender su único aeropuerto internacional? ¿Qué país decidiría y elegiría para sí pagar una deuda ilegítima y colonial antes que asegurarle a cada puertorriqueño el plato de comida de sus propios hijos, como hace la Ley Federal Promesa y la Junta de Control Fiscal? ¿Qué país que quiere progresar decide destruir su propio sistema de educación superior, como hace la administración colonial con la UPR, sistemáticamente cejando centros de estudio, encareciendo la matrícula y reduciéndole sistemáticamente los fondos para que opere? ¿Qué país no se protege que las tierras que dejaron sus paisanos que emigraron las acaparen grandes emporios inmobiliarios? La mayoría de las tierras que dejaron los que emigraron de Puerto Rico y que no eran dueños de ellos, las han comprado grandes compañías inmobiliarias en las que los boricuas no las podemos vivir, trabajar o poner a producir porque ellos las tienen inertes, muertas para la vida social productiva del país. Ellos las compran, nos las niegan a los puertorriqueños y las dejan sin producir para el país. Estos son solo algunos efectos de la condición colonial sobre Puerto Rico. Entonces, ¿cómo la participación en las elecciones sostiene el dínamo colonial que atenta contra sostener nuestra propia puertorriqueñidad? Las elecciones en la colonia fue una treta ideada por los yanquis que trata de hacer creer que desde 2 años después de la invasión de los Estados Unidos sobre Puerto Rico, los boricuas hemos decidido el destino de Puerto Rico, ganando ellos que, mientras en el acto eleccionario estamos negando nacional e internacionalmente todos los elementos que constituyen el crimen de la invasión colonial contra nosotros, también damos la impresión constante cada 4 años que queremos seguir siendo colonizados y que lo único que queremos es administrar la colonia de ellos bajo la estructura que ellos diseñaron para perseguir la colonización, para reproducir la colonización constante y consentida. Veamos cuán antipuertorriqueños son las elecciones coloniales. Con la concurrencia de las elecciones coloniales se niega cada 4 años la puertorriqueñidad, porque por exigencia de la Comisión Estatal de Elecciones, para inscribirse y votar, se ratifica ser ciudadano estadounidense. Por requisito para votar, se vota ratificando voluntariamente cada elector ser ciudadano estadounidense. Si los yanquis impusieron su colonia, son los yanquis los culpables de la colonización, simple y llano. Pero con el acto de votar, cada puertorriqueño votante de las elecciones niega esa culpabilidad porque se concurre a las elecciones validando la colonización y se hace para votar por una administración colonial. O sea, se niega cualquier culpa o rechazo del crimen colonial al asentir con el voto que se quiere escoger a los políticos que van a implementar esa persecución y reproducción del dominio político y económico del país imperial que nos coloniza.
Las elecciones son la reproducción constante de la apariencia que los votantes ratifican constantemente el consentimiento a la condición colonial. Por su parte, en las elecciones nos negamos a nosotras mismas la acumulación del coraje y las ganas de cambio, que intrínsecamente incluye el rechazo al crimen colonial, porque usamos como válvula de escape de esa agitación necesaria el votar cada 4 años por una administración colonial, creyéndonos que tenemos, o creyendo los que votan, que tenemos la participación y elección de la cosa pública. Se proyecta ante el mundo como que decimos, estoy encojonado porque el país se va a pique, pero por ahí vienen las elecciones y me voy a desquitar. Ahora sí va a ser diferente. Vamos a hacer que esto funcione. ¿Qué es esto? Es la colonia, engañándonos o dejándonos engañar y vaciando nuestras fuerzas anímicas en una urna que se las lleva al vacío. Y es al vacío que se van, porque a pesar que sufrimos un crimen colonial contra nuestra nación, que nos desvía de perseguir nuestro bien común para perseguir los intereses dominadores de la política y la economía que nos imponen los colonizadores, en las elecciones coloniales, por diseño de la metrópoli, no entra, no se toca de ninguna forma al concurso electoral la condición colonial criminal. No entra. Como ya se dijo y todos conocemos, votamos por los administradores de la colonia, nada más. Y los mismos candidatos electorales de todos los partidos lo dicen, todo. No es para resolver la colonia, es para administrarle la colonia a los yanquis, las elecciones. El problema colonial, los colonizadores, el problema colonial, los colonizadores lo dejaron afuera de las elecciones, incluso afuera de cualquier forma de ejercicio de la facultad para la administración colonial. Simplemente no se toca por los puertorriqueños de ninguna forma el ejercicio del poder colonial que se reserva para sí los Estados Unidos. Una cita real desde una vista objetiva, al menos objetiva a nosotros. O sea, de otro actor internacional se nos puede facilitar y hacer más fácil entender cómo la participación en las elecciones coloniales niega la puertorriqueñidad. O sea, niega que podamos perseguir y tener poder para ejercer nuestra conciencia de destino común de las boricuas y los boricuas en Puerto Rico, porque sirve solamente para reproducir la colonización. Esta nos la dio hace poco un alto funcionario israelí. Luego de comenzado el último genocidio en Palestina, luego del día 7 de octubre de este año, en contexto, como ya vimos, la colonización es un acto esencialmente de dominación territorial que tiene efectos sobre la población en ese territorio invadido y ocupado. Entonces, el ministro israelí de nombre Amiai Eliyahu dijo en la segunda semana de octubre de este año, la última que se le debía dar a los palestinos el modelo de Estados Unidos para Puerto Rico. Y lo digo así mismo, se le debe dar a los palestinos el modelo de los Estados Unidos para Puerto Rico. Y decía él que nuestro modelo político no le da opción a los puertorriqueños dentro de la política de los Estados Unidos para su territorio, o sea, para la tierra de Puerto Rico, no le da opción a los puertorriqueños. Dijo que en nuestro modelo, y cito, no se votan por los parlamentos, no influyen en el gobierno, refiriéndose al poder de regir sobre el territorio que incluye, obviamente, la población sobre este territorio. Y dijo el ministro que Israel no quiere que los palestinos afecten la voluntad judía del Estado de Israel, resaltando como una bondad de ese modelo de Puerto Rico que impuso los Estados Unidos, que así los Estados Unidos no han tenido que hacer, y cito, una verificación sangrienta con Puerto Rico. Repito, usó la palabra verificación. La verificación de ellos y del coloniaje en Puerto Rico la hacemos los puertorriqueños cuando votamos en las elecciones. Por eso es que ellos no tienen que venir a meternos manos para que reconozcamos su poder sobre nosotros, porque nosotros lo estamos reconociendo cada 4 años en las elecciones, y eso lo llevan internacionalmente y lo proyectan internacionalmente. Dejando claro, ese ministro israelí
que, y cito, quien se nos opone, quien quiera tocarnos, se les va a meter sangre en la cabeza. Y que, y vuelvo a cito, tienen que encontrarse a sí mismos fuera del Estado. Cierro la cita. O sea, es reconocido que el modelo colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico, con una mera administración colonial, es un modelo colonial que no da la opción a los puertorriqueños de influir en el gobierno de verdad, que no sea la triquiñuela que hace la administración colonial, que sirve para saquearnos y para quitarnos más para mandar para allá y para ellos embajarse las manos, pero no sirve para traerle los beneficios y la necesidad de nosotros los puertorriqueños de guiar nuestro destino común. Entonces, llegado a este punto en el que nadie puede negar que efectiva y consumada la acción invasora y ocupadora del crimen colonial, las elecciones se impusieron para perpetuar el coloniaje a través del aparente consentimiento que los votantes brindan a la colonización. Las elecciones cumplen la función de la reproducción constante de la colonización. Ese poder colonial lo retienen los que quieren imponer su visión de destino común yanqui sobre la conciencia de nuestro destino común como puertorriqueños. Por eso la participación en las elecciones coloniales es antipuertorriqueño, porque atenta contra ese consenso general internacional de que los países deben dirigir su propio destino, para suplantarlo por el destino que quiere otro Estado sobre nosotros y que es un destino ajustado a la política imperial de explotación del colonizador a favor del interés del colonizador. Esto es destructivo a la moral y la dignidad del pueblo puertorriqueño colonizado. ¿Qué más antinacional y antipuertorriqueño que negar nuestra conciencia nacional de destino común nuestro para perseguir y reproducir constantemente el dominio político económico de cualquier otro país sobre nosotros? Las elecciones coloniales cumplen su función de reproducir constantemente el coloniaje sobre Puerto Rico. Nos toca a nosotros romper con ese círculo vicioso que reproduce la colonialidad mental. Tenemos que reconocer que hay que dar la lucha en la calle para proteger nuestra puertorriqueñidad y ponerla en el justo sitial entre las demás naciones del mundo. Por eso tenemos que empezar por rechazar la válvula de escape que se cacarea en cuanto medio de desinformación de la colonia para movernos a descargar los ánimos patrios como si fuesen basura en la urna. El consentimiento constante a la colonización, que es lo que usan los Estados Unidos para decirle al resto del mundo, mira los resultados electorales, ellos quieren la colonización, ellos quieren administrar la colonia y más nada. Y tenemos que empezar a reconocer que tenemos que desarrollar luchas propias, autóctonas, para resolver nuestro problema colonial criminal. Yo tengo mucha fe en Puerto Rico. Los puertorriqueños somos valientes y tenemos la capacidad de obrar para nuestro beneficio. Por eso espero que los conceptos discutidos aquí los podamos internalizar para crecer sobre la propaganda colonial impuesta por los yanquis, hecha para que reproduzcamos la falsa voluntad de consentir administrar la colonia yanqui y que desarrollemos esas vías de esperanza que nuestro país necesita. Espero que se haya entendido nuestra propuesta. La lucha está en la calle, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Bueno, tenemos a nuestra compañera Sonia Rivera. Repito la pregunta: ¿por qué es antipuertorriqueño votar en las elecciones coloniales? Muy buenas tardes. Le damos las gracias por su presencia en esta tarde con nosotros. Estas presentaciones de los compañeros tocaron puntos que quizás estaré recalcando, como por qué las elecciones son antiimperialistas, antipuertorriqueñas, qué es el FAI y cómo participar de las elecciones validan la dominación militar de los yanquis al colonialismo y la imposición de la ciudadanía del imperio. Estas son algunas de las razones por las cuales el FAI asume la posición antielectoral o retraimiento. Es la desobediencia ciudadana en la participación de las elecciones, ya que en Puerto Rico el sistema electoral fue impuesto desde la invasión. Luego tenemos la ley Foraker, la ley Jones, la ley 600 y la ley Promesa,
que así imponen su hegemonía. En Puerto Rico nunca se ha utilizado el retraimiento o boicot electoral como medio de luchar para lograr nuestra independencia, aunque la tensión electoral es cada día mayor. Por eso existe un gobernador lacayo que solo sacó el 33%. Ahora los partidos coloniales llevan una campaña de inscripción para atraer jóvenes y sectores del pueblo. Estos resultados son a pesar que a través de los medios de comunicación y el sistema electoral han impuesto su control ideológico. También ha utilizado la represión para crear la paz social, creando en el pueblo una actitud de incompetencia y frustración. Piensan que será el imperio quien le resolverá todos los problemas con los fondos federales. Por eso, cada vez que usted vota, valida el sistema electoral, el colonialismo, y se le da un mandato al imperio a seguir esclavizando y saqueando a Puerto Rico. Por tal razón, votar es lo que en las elecciones es antiimperialista, antipuertorriqueña. Según don Juan Antonio Corregel, las elecciones son anexionistas, asimilistas, antiindependentistas y contrarrevolucionarias. Desde antes de la invasión, en una nota secreta en la Patria Radical, don Juan Antonio plantea que el secretario de Estado de los Estados Unidos le da unas instrucciones político-militar a los generales Miles y Charter a seguir. En cuanto a Puerto Rico, planteaba que las elecciones y los plebiscitos serían utilizados como instrumentos de división, discordia y destrucción entre los puertorriqueños. Esa ha sido la estrategia que ha utilizado los Estados Unidos hasta ahora. Por eso las elecciones son una farsa, son antipuertorriqueñas. Por eso en el FAI reiteramos que participar de las elecciones es mantener el colonialismo. Lo lamentable es que un sector del pueblo las ve como un mecanismo de resolver sus problemas. La entrada de fondos federales ha creado en la psiquis del puertorriqueño una mentalidad de dependencia y bajo autoestima, creyendo que lo que viene del imperio es mejor, rechazando nuestra cultura. Así que cuando usted vota, acepta la confusión cultural, la identidad cultural de nuestro pueblo, especialmente entre nuestros jóvenes. Además, el imperio, a través del sistema electoral, le da a entender al mundo que el pueblo ejerce su poder democrático. No se dan cuenta que en una colonia no puede existir democracia porque no tiene soberanía. Las elecciones son una falacia y los partidos políticos lo saben y se aprovechan del pueblo. Hay quienes plantean que si no votamos, permitimos que el bipartidismo va a seguir ganando las elecciones, pero se llevan décadas votando y no se ha conseguido nada. Para Estados Unidos es importante que exista un partido independentista participando en las elecciones, porque así pueden decir que en Puerto Rico existe la democracia a través de las elecciones, aunque es el imperio quien fomenta y controla el bipartidismo, el PNP y el PPD, porque son aliados de sus intereses imperialistas. Para un partido independentista, ganar las elecciones tendría que convertirse en un aliado del imperio, un lacayo incondicional. Además, tendría que tener los recursos económicos para competir con los dos partidos principales y negar la lucha del pueblo. Por lo tanto, las elecciones niegan nuestra esencia como pueblo, nuestra cultura, nuestra historia. Las elecciones no son el medio para independizar a Puerto Rico. Estamos convencidos de que es a través del boicot electoral o retraimiento y la lucha en la calle es que podemos independizarnos. Desde el siglo XIX, la lucha por la independencia se ha movido entre dos tendencias.
la reformista y la revolucionaria, mientras el imperio impone políticas coloniales neoliberales capitalistas como la ley promesa, una junta antidemocrática dictatorial y déspota, agudizando así la lucha de clase. La situación de hoy en día estamos peor que nunca. Los trabajadores han perdido prácticamente sus derechos y beneficios que han luchado por décadas y la desigualdad social es cada día mayor. El hambre y la pobreza, la falta de vivienda, la privatización de las playas, el desplazamiento poblacional, la gentrificación, entre otros problemas. Además, se ha fomentado que inversionistas extranjeros se queden y sigan explotando a nuestros recursos. También existe una deuda odiosa creada por los partidos coloniales principales, el PPD y el PNP, y fomentada por imperios, que ahora pretenden que el pueblo la pague, hundiendo aún más al pueblo puertorriqueño en la miseria. Esta situación no mejorará administrando la colonia, por lo que la raíz del problema no es el sistema colonial capitalista. No podemos seguir que nos sigan engañando, porque cuando usted participa de las elecciones, le damos un mandato al imperio a continuar su estrategia. El gobierno colonial no tiene ningún poder para lograr cambio. Cualquiera que gane las elecciones será un administrador, un monigote del imperio. Solo llegará a vivir en la fortaleza y seguir robando y saqueando al pueblo. Entonces, ¿por qué votar? Si las elecciones en sí mismas han sido un fracaso. Lo único que han hecho es atrasar nuestra lucha por la independencia y negar nuestra puertorriqueñidad. Por lo tanto, es esencial mantener el trabajo del FAI ante el vacío ideológico existente, ocupado por los reformistas, quienes cada día son más de derecha. Eso lo vemos en los partidos políticos y en la presencia de un partido de derecha como es el Proyecto Dignidad. El FAI está llevando a cabo una campaña educativa a través de circuitos de análisis, conversatorios, propaganda en las calles y redes sociales. Hemos participado de actividades por las causas justas del pueblo, como la lucha contra Luma, el desplazamiento poblacional. Hemos hecho alianza con otras organizaciones revolucionarias para trabajar por nuestra independencia. Finalmente, planteamos que participar en las elecciones es una táctica de colaboración con el imperio, mientras que el boicot electoral o retraimiento es lo opuesto a la colaboración. La colaboración con el sistema colonial, como lo hicieron Betance, la no colaboración con el sistema colonial, como lo hicieron Betance, Pedro Albizu Campos, Juan Antonio Corregel, Ángel Rodríguez Cristóbal, Lolita Lebrón, entre otros patriotas, reafirmaron nuestra puertorriqueñidad, nuestra nacionalidad, nuestra historia. El patriota Carlos Noya Murati decía que la política de la no colaboración es una de las herramientas que tiene un pueblo ocupado militarmente por un gobierno extranjero para resistir y terminar con la situación colonial. Ese es el principio de la no colaboración del boicot electoral, que utilizamos como herramienta para lograr nuestra independencia. Vemos que la tendencia reformista a través de las elecciones han atrasado nuestra lucha, le han fallado al pueblo, mientras que la historia nos ha enseñado que la lucha revolucionaria de la no colaboración con el imperio es la que ha ayudado a avanzar nuestra lucha por la independencia. Dile no a las elecciones, Puerto Rico para los puertorriqueños. Gracias. Muchas gracias, nuestra compañera. Gracias. Y disculpen, pero es que tengo un problema de que me están diciendo que tengo Parkinson. Me quedo muy bien. Gracias a todos. Gracias, Sonia, por esta última intervención, ¿verdad? Gracias a los panelistas. Ahora dejamos a los presentes que si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna idea,
El micrófono está abierto, ¿verdad? Y aquí los panelistas también, después de, pueden también hacer un planteamiento, también los compañeros aquí pueden hacerlo, el micrófono está abierto. Bueno, yo. No, usted es más joven que yo. Primeramente le quiero dar las gracias. Le quiero dar las gracias al FAI por estar aquí. Yo tampoco, no te apures. Ah, bueno. No te apures. Okay. Tranquilo. Yo soy un convencido. Pues no quiero hacer la pregunta que quiero hacer es la siguiente. Oye, todo lo que ustedes han dicho, yo he vivido todo eso y ya saben. La idea, la pregunta es cómo masificamos esto. Y el que lo tenga, tú sabes, que tenga la hacer honrón, ¿verdad? Como dice uno, ¿verdad? ¿Me entiendes? Pero el truco de esto, creo yo, porque hay mucha gente que nos vota, montones de gente que nos vota, pero ¿cómo organizamos a esa gente? ¿Cómo le llegamos a esa gente? O sea, ahorita yo estaba hablando con el compañero Luis. Jesús. Está más cerca del cielo que yo, ¿viste? Al compañero Jesús, yo le decía que el que corta la grama en casa, que un chamaquito me dice bien orgulloso, mira, yo no voto. Está bien, pero entonces, ¿cómo podemos masificar esto? Esa sería la pregunta y no sé. Digo, y no es culpa de nosotros, pero masificar la no participación y evitar que los puertorriqueños sigamos ratificando el colonialismo, creyendo en que una administración colonial pueda servir para los colonizados, es algo que ya el puertorriqueño internalizó solo. Muchos de ellos no tienen la conciencia completa de por qué es, pero ahora mismo, a pesar que cacarean los medios noticiosos, regionales, nacionales, todo de las elecciones, según los números del censo, las personas hábiles para votar en Puerto Rico son 2.8 millones de personas. Y de esos hábiles para votar, votaron 1.3 millones de personas. O sea que más del 53% de los puertorriqueños hábiles para votar ya no van a las elecciones. Esto está masificado. El problema es que el mismo aparato de desinformación masiva es el mismo que sigue reproduciendo el cacareo. Vete a votar, tienen que ir. ¿Cómo va? ¡Ay, la colonia! ¡Ay, que si este es el malo o el otro! Para que no gane el peor. Vamos a hacer esto porque ahora sí podemos, la esperanza. Y son vividores oportunistas que viven de ese caldo de la esperanza, que tenemos la esperanza todos, pero se aprovechan de la podredumbre que queda en el fondo del caldo de la esperanza para seguir guisando, porque ellos tienen chavo, ellos tienen exposición, ellos lo sacan, porque en la medida en que no atentan contra el poder colonial, pueden salir donde sea. Todas las radios se van a prender para ellos. Ellos van a salir en las noticias y yo quiero saber qué dijo fulanito. Yo no voy a ir a ninguno de los partidos porque no es importante, porque ninguno es importante. Todos son simplemente los fututos de la colonización y del colonizador. Y el que sea que se pare en una sillita de esas es el fututo que están usando de turno y que van a usar de turno, cualquiera que sea, para reproducir eso. Masificado está. Ya la mayoría de los puertorriqueños no creemos en ellos. Por los números. Yo confío más en los números del censo que en los mismos que dice la Comisión Estatal de Elecciones. Esos números no se revisan desde el 2008. Y el censo lo hicieron casa por casa hace menos de 3 años. Esos números demuestran, ya la mayoría de los puertorriqueños, masificado está. La otra parte de lo que es la propuesta de cómo movilizamos, pues ahí todavía estamos. Pero yo entiendo que el fututeo de los medios es parte del problema de que no se adelante la independencia de Puerto Rico o resolver el problema colonial, porque los fututos siguen diciendo, si quieres resolverlo, vete a la urna y esté 150 años más. También uno de los problemas que existe es la campaña, o sea, de los fondos federales y la codependencia que han desarrollado en el pueblo puertorriqueño. Aunque el pueblo puertorriqueño, la gran mayoría no vote, como por ejemplo vimos en las elecciones pasadas del 2020,
Luis solamente gana con un 33%. Y básicamente el 32% fue el Partido Popular. Pero la mayoría de los que no votan y que son, o sea, que somos independentistas o del pueblo, tienen, o sea, dependen de fondos federales. O sea, sí, por eso es parte, o sea, hay que llevar entonces una campaña educativa, que ellos, o sea, aunque se vaya a los Estados Unidos de nosotros no, o sea, vamos a sobrevivir. O sea, vamos a sobrevivir. O sea, que no vamos a morirnos de hambre. No nos van a, o sea, que aunque nos quiten las ayudas federales, vamos a sobrevivir porque tenemos esa capacidad de podernos levantar. Pero esa codependencia que se ha desarrollado, pues eso ha sido uno de los factores que hay dentro del pueblo. Yo quiero decir sobre eso de la codependencia esa también es mental. Los puertorriqueños pagamos la mayoría de lo que... Sí, exacto, la mayoría de lo que traen. Pero es cierto, en la psiquis del puertorriqueño se repite nuevamente a través de los medios masivos de desinformación que dependemos, que necesitamos, cuando los Estados Unidos se llevan más de aquí que lo que dejan en Puerto Rico. Pero obviamente, por eso es que tiene que triunfar en nuestra mente la independencia y la necesidad de la descolonización que solo puede pasar a través de la independencia. Primero hay que descolonizar nuestras mentes. Por eso que yo estaba yo no estoy hablando de y la del pueblo, para entonces, ¿verdad? Tener una lucha efectiva dentro del pueblo. Sí. De nosotros mismos. Sí. El retraimiento es un movimiento. Por ejemplo, Gandhi, yo no soy pacifista, ¿verdad? En lo absoluto, pero Gandhi, con la no colaboración, saca lo contrario. Michael Collins hace lo mismo en Irlanda, creando el Irish Republican Army, sí. el IRA, la posición de no vamos a colaborar con ellos. O sea, pero la pregunta es así básica, es para pensar de cómo podemos nosotros mismos, y es una observación para nosotros, no es verdad, cómo podemos tratar de masificar esto. Sí, estuvo la India, ¿verdad? En Gandhi, en las Filipinas también se dio ese proceso, aunque mucha gente dice que no, que fue que se le dieron la independencia, pero sí hubo una oposición en Argentina, y Irigoyen también dirigió el retraimiento, o sea que han habido movimientos de retraimiento donde han sido efectivos. Exacto. Pero nosotros en Puerto Rico todavía, aunque esa táctica ha sido efectiva en otros países, nosotros nunca hemos utilizado la táctica de retraimiento o abstención electoral. Bueno, los nacionalistas trataron. Sí, ellos trataron, sí, pero no como movimiento como pueblo, como se hizo en la India. En la India boicotearon los servicios educativos, con todo lo que venía de Inglaterra, ellos lo boicotearon. Y los irlandeses hicieron lo mismo. Sí, así mismo. Un ejemplo reciente son los cubanos. En la revolución en el 59, sí, los cubanos lo primero que utilizaron fue retraimiento, que no fueran las elecciones, que quería poner Batista, y Batista quería poner unas elecciones, y ellos dijeron, no, o sea, elecciones coloniales, elecciones bajo este régimen, no, hacemos la revolución y entonces es que podemos hablar. Sí. El compañero tiene una pregunta. A mí, yo llegué ahora porque y entonces me estuvo interesante el tema creo que sí que hace falta un mecanismo de atención en las urnas para mover moviendo lo que sí me preocupa es que dentro de las nuevas generaciones está habiendo una dejadez que hay que llenar un vacío donde la atención va acompañada de una desorientación en esta nueva generación, que es la que yo creo que saldría, la que tenía una alternativa, la que entendiera cuál es nuestro proceso histórico más a fondo, porque las nuevas generaciones no están bien adelante en cuanto a nuestra realidad histórica. Gracias. Gracias, compañero. Gracias. Y después al compañero y a la compañera.
El compañero y el compañero. Puedo hacerle una observación. Las generaciones que entran tienen unas influencias de otras personas que les influyen a ellos en qué hacer, qué moverse, qué comer, qué ver. No siempre el entretenimiento hace que ese pensamiento social, político, económico se le vaya un poquito más abajo y es fácil para ellos decidir, esto no sirve o esto, lo otro, y se abstienen también, estas generaciones se abstienen y ellos para lo de ellos. Y quizás tomar esa población, atraerlos a que tengan un poquito más de conciencia, sino dejar un poquito el entretenimiento y poner los pensamientos en las cosas, ¿verdad? En las cosas que les va a afectar a ellos en cuanto a su vida social política también. Digo yo. Ay, señor. Dale. Pégueselo y habla. Sí. Voy a escuchar de la agricultura. Pégueselo para que Cuando los norteamericanos nos invaden, uno de los objetivos era la agricultura de Puerto Rico, porque en aquella época la caña de azúcar tenía algo que le daba mucho más valor del que tiene el azúcar ahora. Inclusive se usaba para cierto tipo de armamento. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo primero fue, recogieron toda la moneda que había en Puerto Rico. Nos dieron, supuestamente nos dieron el 60%. Quiere decir que el agricultor se quedó por la... Exactamente. Sí, pero entonces hicieron otra cosa. ¿Sabe lo que hicieron? En aquella época había un banco español que daba hipotecas a los agricultores. Y Estados Unidos prohibió y le dio solamente al Citibank de Estados Unidos la potestad de poder hacer hipotecas. ¿Pero qué? Le pusieron los intereses que le dio la gana, porque el objetivo era hacer quebrar al agricultor de Puerto Rico. ¿Ves? Entonces usted, que era un pequeño agricultor, digamos, de Cabo Rojo, y quería cambiar la moneda, aparte de que ya le había llevado la mitad, aparte de que le habían tumbado los mercados, le salía más caro ir a cambiar esa moneda a San Juan. Entonces terminaba aceptando la migaja que le diera el acaparador de la gente. O sea que el golpe fue suma y fue planificado. Eso no hay duda. ¿Qué ocurre? Nosotros nos tenemos que mirar en el espejo de Haití. ¿Por qué le digo eso? Porque Haití era el país más próspero, por lo menos del Caribe. Tan rico era que el imperio francés, de la explotación de la riqueza de Haití, pagaba los costos de mantener el gobierno colonial en la Luisiana. Cuando el pueblo haitiano se levanta y le tumba esa oportunidad a los franceses, tuvieron que negociar entonces con Estados Unidos y entregar la Luisiana, porque no tenía el dinero para sostenerse. Inclusive en Puerto Rico, la ropa se hacía aquí. Había pequeños pedazos. Tan pronto llegaron los norteamericanos, lo prohibieron,
porque ellos tenían algodón de más en Estados Unidos. ¿Y el tabaco? El tabaco, que esa es otra historia que mandaron para allá, para la Filipinas. Bueno, ¿por qué señaló eso? La quiebra de Puerto Rico no es por pura razón. Y quiero señalarle que si esa junta, si sigue entregando la Luma y a todos esos poderes imperiales, nos va a pasar peor que Haití. No es para 40 años de hambre, de pobreza, es para siglos, es para mantenerlos por muchísimo tiempo esclavos de esos pulpos. Y déjeme decirles que ya no solamente esos pulpos son canciones como Estados Unidos, como Francia, como Inglaterra, porque ahora hay corporaciones privadas que tienen más riqueza que países como Francia. Y entonces esos países se convierten en alicates de esas grandes corporaciones. De eso se trata. Lo que está pasando allá con los hermanos palestinos y con los hermanos judíos, porque ambos son seres humanos, ambos son pueblos, que hay que desearle la vida y la paz a ambos, tanto a árabes como judíos. Pero al imperialismo no le importa eso, porque está pendiente a la guerra. ¿Por qué? Porque es su gran negocio. No hay que le diga eso, porque me parece que bueno. Entonces, también tenemos que señalar que históricamente ha habido muchísimos cambios y los pueblos tienen que adaptarse a las circunstancias que se den en el momento, porque si nos quedamos pensando en el libro que es grandísimo de Lenin, ¿qué hacer? No es Eugenio, pero las circunstancias de Lenin no son las circunstancias de ahora, jamás. Es más, yo creo que ni se la puedo imaginar. Y las de Haití tampoco. Bueno, Mira de ti. y le señalo eso, porque entonces, ¿por qué un partido independentista pueda aspirar a la gobernación de la colonia? Voy a decir de lo que se trata. Mire, en estas elecciones, la legislatura de Puerto Rico no la va a dominar ningún partido en particular. Allí va a haber representación De la Junta. de todos los partidos, Ah, más de individuos independientes. o sea, menos poder todavía. Pero lo que pasa es Ya no es ni la Junta. que ese gobernador que está ahí es un muchacho demandado de esos grandes intereses de corporación. No siente amor por Puerto Rico. Lo que le interesa es su dinero. Entonces, si la legislatura de Puerto Rico, a través de todos esos legisladores que no van a estar ni en el PNP ni en el PPD, logra hacer alguna ley en contra de la corrupción, en contra del pueblo, el gobernador que esté arriba lo va a vetar. Y eso va a desgastar. ¿Por qué? Yo voy más lejos. Eso lo va a hacer la Junta, no va a hacer falta el gobernador porque la Junta es la que manda realmente. Y Eso es bueno que mande la Junta. Eso es lo bueno. digo, es más real porque ponen un gobernador que lo mandan de afuera y él hace de fututo a decir algo, a que venga la misma Junta que sabemos que no les importamos y que van a decir no es así porque el poder y el dinero va para afuera. Y ya. A mí me alegra Es lo más, de la Junta. es más real por lo menos. ¿Sabes Es por más qué me real. alegra lo malo de la Junta? Perdóname, don. Me alegra más lo de la Junta porque desenmascara el hecho claro de lo de Lela. Con el diablo. ¿Entiendes? Colonialismo. Entonces, Del que sea que se siente, tiene que hacer lo que le diga la Yo Junta. me alegro que hagan ellos porque lo ponen a ellos en jaque mate. Ellos decían que aquí había una constitución, ellos decían que aquí había leyes. Embuste. Entonces la Junta, cuando viene, pues lo pone a ellos en jaque mate. Le dicen, mira, check, aquí está. ¿Qué van a hacer?
No pueden que hacer no es nada. diferente, pero por lo menos de aquí para allá lo vemos diferente. Siempre eran los colonizadores los que iban a mandar y tenían el fututo de gobernador, fuese del color que fuese, tenía que reproducir lo que trae la ley americana. Pero ahora hay la hipocresía, se cae y es la Junta directamente como que es colon y se acabó. El otro, que no iba a venir a dorar la píldora, no está. Sí, completamente de acuerdo. Es como dice el compañero, ¿qué importa quién es el gobernador? ¿Qué importa el fututo que esté ahí? Porque así sea ¿cómo es? Reviven a don Pedro Albizu Campos, le bojan el cerebro y lo hacen ser fututo de la independencia, porque no quiero coger el partido independentista, porque no quiero faltar el respeto a compañeros que quieren la independencia a pesar que estén confundidos y los lleven engañados al matadero como becejos, pero eso no es culpa de ellos, la culpa es del ser desde el que lo alimenta. Punto y aparte, ponen a don Pedro Albizu Campos, o sea, no don Pedro, en la carcasa de lo que sea como un fututo y vemos a lo que parece ser un puertorriqueño y nos creemos que lo que va a decir y no, yo por la independencia, pero es que no me dejan y esto lo otro, y ay bendito, pobre don Pedro, el fututo y la carcasa de don Pedro, cuando a quién le importa si total es un títere como cualquier otro. La Junta viene directamente sin decir yo soy un fututo de esto, es que tienen que hacer esto porque la colonia es para que los americanos ganen y dame eso y ya, es por lo menos más real, es más real. Es más real. Ah, sí, compañero. No, pensé que había terminado la exposición, discúlpame. Que uno se hace es, ¿por qué un candidato a la gobernación de un partido independentista que tiene como su primer objetivo la soberanía del pueblo de Puerto Rico hace un esfuerzo para tratar de llegar a la gobernación? Eso tiene su explicación. La explicación es que hay la esperanza de que la legislatura de Puerto Rico lleguen suficientes legisladores que no estén amarrados al pillaje del Partido Popular y al pillaje del Partido Nuevo Progresista y que hagan legislación anticorrupción. Pero eso tendría efecto solamente si se logra que haya un gobernador que no lo vete. Entonces, la figura dentro del movimiento del pueblo más conocida, que es una figura seria, que responde a los intereses de Puerto Rico, la posibilidad mayor la vemos en Juan Dalmao Ramírez, que ha demostrado ser completamente íntegro. De eso se trata. Bueno, y finalmente, son 3 minutos, compañero, y déjeme decir lo último. La historia cambia. En Venezuela, Chávez ganó con unas elecciones. En Chile, Salvador Allende ganó con unas elecciones. Lamentablemente, los imperialistas lo asesinaron y saben la debacle que han hecho allí. Todavía los imperialistas están mandando a Chile. Pero Chávez aprendió de la elección de Chile y no le ha permitido al ejército de Estados Unidos dominar su milicia. Hay otra alternativa. El Partido Independentista Puertorriqueño está intentando otra alternativa de acuerdo a esta época, y es esa: tratar de tener una persona decente que responda a los intereses del pueblo de Puerto Rico, que no se veta, que esté en la gobernación para cuando esos legisladores de toda la gama de legisladores que van a estar en la legislatura hagan legislación anticorrupción, antiluma, entonces él la pueda firmar. Compañero, muchas gracias. Y por favor le pedimos. Gracias, muchas gracias, compañero. No, sí, yo le doy las gracias. Lo que pasa es que, y yo siento que yo fracasé nuevamente porque yo expliqué la colonización y expliqué cómo es que nada de las elecciones importa porque no componen nada, porque no deja de ser una administración colonial y quizá para la próxima debo majar los conceptos un poquito más porque me gustaría que todos entendieran, no solamente los que escucharon, prestaron atención, hicieron el análisis crítico que se requiere para entender lo que dije antes de tener
tengo mi idea preconcebida, nadie me la va a destruir, y de repente, haciendo análisis crítico, crecí un poco. Quien no viniera con la intención de crecer, si yo hubiese sido más explícito y quizás la definición de utilizar nación, la definición de nacionalidad, la definición de patria y todas las definiciones que tienen que ver para explicar el concepto y cómo la colonización por encima de las elecciones, solamente por ser colonización, no iba a importar el administrador colonial como para que siguieran reproduciendo la colonización y no importara el futuro, con las mejores intenciones. Y por eso dije la carcasa de Don Pedro, porque Don Pedro no se prestaría, era muy inteligente para eso y muy íntegro, porque tiene que ser las dos cosas para no prestarse. Hay gentes que pueden ser íntegros, pero no tener la suficiente malicia y que no les hayan explicado suficientemente bien como para entender que no importa el futuro que pongan de administrador colonial, mientras sea una colonia, no importa del color que sea, va a reproducir la colonia porque no tiene fuerza, poder para hacer otra cosa. Por eso es que en el ejemplo que usamos ahorita, el que viniera con el llorado y ay bendito, es que me obligan de afuera y no voy a poder, es lo que iba a hacer cualquier administrador colonial, porque ninguno iba a tener el poder. Iba a llegar y decir yo voy a tantas cosas, y cuando llegue ahí le iban a poner un sello en la boca, lo iban a sentar y iba a repetir y reproducir el coloniaje con un llorado al pueblo o de frente. Gracias a Dios, como dijo el compañero, está la Junta y la Junta no le interesa convencer al puertorriqueño porque no necesita un votito en la urna, votito papeleta para poder llegar ahí después. ¿Cómo es? Hacer un refrito de un llorado como para que vuelvan a votar por él, sino que la Junta ya lo impusieron y ellos pueden decir bien claro, no me importa lo que necesita Puerto Rico, es sacar chavos porque ustedes son una colonia y se los van a llevar. Para la próxima trataré de majarlo un poco más y de traer unos términos que sean más fáciles de entender, porque la intención es que todos lo entendamos. Pero gracias por la aportación, compañero. El compañero tiene y la compañera. Son 3 minutos. Yo expliqué desde el principio que nosotros somos una organización independentista. El PIB lleva 75 años tratando de ubicarse en la época en que cada vez que va trata de ganar sus elecciones y no lo logra. Porque las elecciones en Puerto Rico no son para que la gane ningún independentista, pero aun cuando así fuera, el partido independentista lo único que tiene de independentista es el nombre, porque a cada rato y en las pasadas elecciones y en estas elecciones no tienen un programa para la independencia. Y nosotros, como somos independentistas, a nosotros no nos... sí. Déjeme terminar. Compañero, le escuchamos hasta que terminó. Digo, sin querer faltarle respeto, pero lo escuchamos hasta que terminó. Vamos a escucharlo a él para poder escuchar a la señora. Lo que le quiero decir es que yo creo que usted lo explicó a la perfección cuando dijo lo que quería hacer el Partido Independentista o Juan Dalmao. Lo que pasa es que a nosotros no nos interesa que se arregle la colonia, que se administre bien. A nosotros nos interesa que se acabe de fastidiar para hacer el cambio. A nosotros no nos interesa ponerle adorno a la colonia. A nosotros lo que nos interesa es la independencia. Porque acabar con la colonia es una cuestión internacional. Es una pena porque Memmi lo dice, el colonizado no entiende de tantas formas que reproduce la colonización porque es una enfermedad mental. Yo lo digo por mí mismo, yo soy el que la tiene, yo lo estoy hablando de mí mismo. Yo no le voy a poner a esto a nadie más porque sé todo el peso de la vergüenza que lleva esto, así que esa vergüenza la voy a cargar como mía. Yo sé que tengo muchas cosas de colonizado, porque como solo he vivido en la colonia, muchas cosas que hago y digo reproducen la colonia y la colonización, y al reproducir un crimen contra la humanidad estoy asistiendo a reproducir ese crimen.
nos interesa acabar con la colonia, porque nos hace esto como puertorriqueños, que aún tratando de escapar del abuso, reproduzcamos el abuso sin darnos cuenta, porque lo único que se nos enseñó desde el principio a través de esos medios de desinformación es a reproducir la colonia, y a pesar que tratemos de contrastarla, tienen el piso 1, piso 2, piso 3 y el sótano 1, sótano 2 y el sótano 3 para que caigamos nuevamente en la reproducción colonial. Hace falta un ejercicio revolucionario de capacitación y de concienciar. Como decía Lenin, usted que hablaba de qué hacer y por dónde empezar, nos hace falta ese ejercicio revolucionario de concienciación para poder darnos cuenta, no importa de qué forma, adentro de la colonia vamos a reproducir la colonización, a menos que no sea para romper la colonia y la colonización. Compañero. Estoy acordando de Enrique Duque con esto de la decolonización, porque eso tiene que implicar todas las esferas y las clases sociales. Pero mi pregunta original es, suponiendo una abstención y boicot general masivo, Sí. van a votar 500,000, vamos a poner, de los 2.8 hábiles, 500,000. Ya el que sea gana por 12%, por 15%, no importa el por ciento. Dentro de un marco jurídico, legal, porque nosotros estamos colonizados también, Todo el mundo está ¿sabías? colonizado, todo el mundo. Cómo esa abstención masiva, y como dijo Luther King, I have a dream, cómo esa abstención masiva puede ilegitimar a esos 500,000 o ponle 200,000, quizás estoy pidiendo mucho, decir 500,000, puede ilegitimizar que fulano pues ganó, o sea, participaron nada más de 500,000 y pues tiene un 25, o tendríamos que ir a los foros internacionales, o cómo es la cosa. Porque no estamos hablando de un levantamiento de masas, creo yo. Bueno, es una especie de levantamiento de masas, pero no armado. Es una huelga de votos. Pregunta de ella. Eso lo dice usted, pero yo quisiera responderle, si me permiten ustedes, de la mesa. Mi respuesta sería... Sí, adelante. Es un conversatorio. Es un conversatorio. Yo quisiera dar un ejemplo para cómo es que todo el mundo habla de las malditas elecciones. Ahora, en el 19 sacan un gobernador sin votar un solo voto. Yo no estoy diciendo que se podía haber hecho más, podían haber todas las críticas que queramos hacer, pero fíjate que en el 19 sacan a Ricky Rosselló sin echar un solo voto. Si esas mismas manifestaciones con una organización, cuestión ideológica, todo lo que queramos hacer, se llega a impulsar un mes, se le cae todo el kiosco aquí. Así de débil. Sí. Así de débil es esto. Esto se ve fuerte, pero tú estás bien débil. Tú sabes. Entonces, si tú ves, te lo repito, o sea, yo estaba aquí, ustedes estaban aquí. ¿Cómo en cuántos días fueron? 19 días. ¿Cuántos días fueron? Sí, 20 días. 20 días, vamos a ponerle fueron, 20 días. sí. Tú te imaginas si lo hacen por 3 meses. Uh-huh. Se le cae el kiosco. Entonces, yo creo que el mejor ejemplo de la no colaboración, de la no ir a elecciones, es eso. O sea, porque si hubieran esperado 4 años, esto y lo otro, es la misma noria, lo que decía el Pizucampo. Es sencillo lo que usted dice. Entonces, en la movilización de masa, yo no sé, señora, yo la respeto a usted con todo. Yo creo en la lucha armada, pero de todas maneras, el punto es que ellos, sin echar un solo voto, sacaron al gobernador, viraron esto para acá arriba. Y yo creo que nosotros podemos aprender un poquito de eso. Ahí está la mitad. Yo no creo en la lucha armada. No, sí. Yo entendí lo que es la mitad de la ecuación, porque si te fijas, en la medida en que ya no creamos en la válvula de escape de cada 4 años, porque nos agitamos, o sea, la agitación que promovía, agitación y concienciación, que era lo que promovía Lenin, esa agitación y concienciación para la revolución, porque lo promovía específicamente para la revolución, en la medida en que dejemos de ir, necesitamos una válvula de escape para poder
salir de eso. Y ahí yo llego y yo aceptaría lo que dijo don Juan Antonio Cogegel en una de las últimas revistas que publicó la Liga Socialista, que él decía, tenemos que hacer campañas precisas, concisas, que le lleven a todo el mundo, porque la mitad de la ecuación entre no votar y el hecho de la lucha de masa lo demostró el verano del 2019, pero en el verano del 2019 no había concienciación, había agitación y malestar, pero todavía no había organización y concienciación. En la medida en que tengamos la capacidad de hacer pequeñas campañas, la colonia es el problema. El capitalismo es un problema. El capitalismo atenta contra la humanidad. Fíjate que cada una como una campaña independiente que vayamos internalizando a través de soundbites, de pedacitos pequeños y de ideas y conceptos cortos que son ciertos y que son irrefutables, podemos ir construyendo la concientización, que es lo que hace que nazca la voluntad organizativa y la voluntad revolucionaria. Y Cogegel lo dice esto en el 1985, o sea, estamos hablando meses antes de que acabara la primera parte de su vida, que es la de su vida terrenal. Él todavía lo tenemos vivo porque mientras lo recordemos y mientras todavía siga siendo el gajote que es contra la colonización y el gajote que es contra todo lo que nos aleja de la vía revolucionaria hacia la independencia, y el socialismo y el comunismo. En la medida en que nosotros podamos hacer esa concienciación, sea directa, grande, 3 meses de estar en la práctica, y si no podemos llegar a tener 3 meses de práctica, ir concientizando a través de campañas. Una se masifica, se hace nacional. Próxima campaña se masifica, se hace nacional. Ahora mismo nosotros nos llevamos 5 años y yo sé que no ha sido solamente el Frente Antielectoral el que ha hecho que no se vaya a las urnas. Las personas tienen, incluso los que no están conscientes, que no tienen conciencia política, tienen una conciencia de que no hay ningún progreso ni se gana nada con ir a las elecciones. Estamos en un proceso de concienciación, estamos en un proceso de darnos cuenta y de mirar hacia adentro. Y en la medida en que miremos hacia adentro y hayan estas campañas informáticas y de concienciación, conocemos, y cuando conocemos sufrimos, y cuando sufrimos queremos hacer, y ese qué hacer y el querer hacer es lo que va a ser la chispa que va a iniciar la revolución. El señor también quiere. Billy. Sí, Billy quiere decir algo. Lo que quiero hacerle una aclaración. Ahorita Jesús habló del porcentaje de puertorriqueños que no fue a votar. Si nosotros partimos de convertir esa expresión de no votar en un voto en contra de los que votaron, la realidad es que ya nosotros tenemos desde hace rato un gobierno ilegítimo. Y es ilegítimo porque si vamos a ver ese casi 33% que sacó el PNP en las elecciones, la realidad es que si uno se lo suma a los que no votaron, el PNP gobierna Puerto Rico por menos de un 16%. Eso es un gobierno ilegítimo. Y lo que espera el Partido Independentista concurriendo a las elecciones es el milagro de poder gobernar con un gobierno ilegítimo también, porque no tiene la oportunidad de ganar masivamente. Aquí nadie puede aspirar a tener un gobierno legítimo. Aquí no se hace como, por ejemplo, en otras naciones, que si el gobernante no gana por un 50+1, aquí o sea, aquí no se van a segunda vuelta. El gobierno de Puerto Rico es un gobierno ilegítimo y cualquiera que gane unas elecciones es un gobierno ilegítimo. Y es un gobierno ilegítimo no solo por eso, sino porque es un gobierno colonial. Eso es lo que hay que meterle a la gente en la cabeza. Eso es la educación, la masificación. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la campaña que tenemos que hacer. Eso mismo es.
ejemplo que tú utilizaste, situación electoral, los Puerto Rico, no se quede, somos una colonia, y aquí nosotros no tenemos ningún rasgo de suerte por ningún lado. El ejemplo que tú utilizaste de Chile, de Venezuela, son naciones que un poco más, un poco menos, son soberanas en la medida que el imperialismo y la fracción se han echado hecho perder su soberanía. Entonces, pues, el choque electoral allá tiene esa fase más concreta. Nosotros no la tenemos aquí, porque nosotros no tenemos ninguna soberanía aquí. Eso, el venezolano juega contra el imperialismo, eso, el pueblo chileno jugó contra el imperialismo, eso, la gente, los escudos, se echó para atrás en todas las reformas que estaba haciendo para evitar que el golpe de Estado que le van a dar, que venía. Peleado por la telefónica de Estados Unidos, que se Chile. O sea, esos ejemplos nosotros tenemos que partir, lamentablemente no tenemos de dónde coger para un ejemplo que nosotros podemos ver, decir es el espejo de nosotros. Y que siquiera en el caso del pueblo de Palestina, tampoco podemos establecer una analogía tampoco comparativa. Hay unos elementos también que la hacen bien diferentes. Tampoco quiero con estas palabras pues caer en una cuestión de pesimismo, pero la situación de nosotros es bien difícil. La pregunta clave que fue del principio que hizo el compañero aquí al lado, no conozco el nombre, Luis, ¿qué se va, qué hay que hacer para echar esto para adelante? Es esto mismo, lamentablemente, que aunque no haya muchas personas, es lo que hay que hacer. Exactamente. Y lo demás es hacer conjeturas de lo que pueda surgir, porque no podemos hacer ciencia ficción, metafísica con el futuro. Es cuestión de que se las orientaciones, se hace la convocatoria, y en su momento las cosas, pues, si nos van a... no soy muy religioso, pero no, ¿verdad? Si el destino nos va a favorecer, pues una coyuntura van a aparecer las que se están cambiando. Lo que pasa es que para uno que se mismo tiene que empezar a mirar lo que está pasando internacionalmente. Está haciendo Estados Unidos, la cuestión de Ucrania, la cuestión de Israel. Ahí hay mucho para uno poder analizar, saber, ¿verdad? Es la coyuntura internacional. Nosotros somos un MIME así, y como dice Enrique, bueno, no vamos a alimentar la colonia, lo que estamos esperando es urgentemente que esto, pues, la cosa va a Estados Unidos, no es, con todas las armas que tienen, no es el mismo Corroso de antes. Muchas cosas que pueden pasar, muchas cosas que en esa coyuntura darse probablemente a Puerto Rico, porque Estados Unidos llegó una crisis bastante antes. Lo que pasa es que todavía, pues, no sé si ha sido el paso definitivo, por ejemplo, internacionales. Pero ya podemos ver que los socios de ellos, los europeos, cómo están ahora y cómo no están antes. Esa Francia se la ha ido el piso, mejor. Nosotros, pues, en su momento, pues, esa coyuntura también nos va a afectar a nosotros, va a afectar incluso a los Estados Unidos, que ya está afectando. Yo, mi parecer, no me equivocar, nosotros tenemos que ver mucho para lo que está pasando dentro de Estados Unidos, porque la ciudad de este pueblo, esta nación está inmersa de gente. Hay mucha gente de muchos países latinoamericanos también metidos
ellos echan eso. En Estados Unidos, culturalmente hay unas cuantas naciones que están en formación en Estados Unidos. En su momento, creo que lo mismo que pasó con la Unión Soviética, lo mismo que pasó con los imperios por todos lados. Estados Unidos, hay los elementos para que se transforme. Aquí, si la cosa sigue caminando, vamos para una meta en ellos, la cosa no está por ese lado nosotros, claro, que se puede partir de la premisa, uno pues, no puede al final. Nosotros tenemos un pueblo que es joven, lamentablemente. En los últimos años yo he notado que las actividades como esta que se han dado, pues, vamos por los más viejitos, los más mayores, y que la mayoría de la juventud no está aquí presente. Eso, en su momento, eso va a cambiar la ley, porque eso es parte, ese elemento es parte de la no participación electoral. Se pasa que la no participación electoral que se está dando es una no participación, como dice La política. ese concepto que usaba Gonzalo Santurgo. Sí. Espontánea. Espontánea. Sí. Espontánea. Es una amalgama de ideas que tiene el pueblo. De eso, que organizaciones como esta y otras que pueden haber con la misma finalidad, han sido realmente su trabajo, y los individuos más sensitivos se van a ir acercando, porque no se va a acercar la más buscando tampoco. Y en un momento cuando haya unos grupos bastante sólidos definidos, la cosa va caminando, porque yo creo, siempre he creído, esto no he visto los grupos que se ha discutido mucho, porque han participado, que en la hay mucho que aprender. Sí. Una coyuntura que todo el mundo, el pueblo completo, populares y PNP se tuvieron que también alinear una situación que se estaba dando, porque de lo contrario, si no hacían, pues lamentablemente no iban a poder sobrevivir para seguir participando en las fuerzas electorales y todas esas cosas que hay en Puerto Rico. Pero se tuvo que todo el mundo alinear con la cuestión de la margina, y finalmente la margina, pues aunque la presencia americana está ahí, pues la presencia física de esos exportaciones y submarinos, esa charata que se para allá en la base del Super Road, tradicionalmente no están allí, pero pueden estar de nuevo, porque la situación colonial sigue estando ahí. Entonces, pues la experiencia de Becky es muy buena para que uno vaya comprendiendo cómo espontáneamente una masa que no tiene la soberanía de Puerto Rico, unos más coloniales que otros más asimilistas, como tuvieron que alinearse, como con la historia de Puerto Rico, la historia seria, caminando para adelante, donde nadie podía dar ejecutada para ningún lado. Porque era ejecutada para cualquier lado, la situación de Beque se convertía en un traidor, aunque Puerto Rico no fuera soberano. Y todo el mundo tuvo que alinearse. Eso fue que la reina tuvo que, Hijo tuvo que hacer tragar hondo y decir, los amigos puertorriqueños no nos quieren allí. Pues la hipocresía que dicen los imperialistas cuando no le queda más remedio que tragar gente para adentro. Porque hubo una campaña. De la situación de Vieques. Porque hubo una campaña efectiva. La situación de Vieques era una parte de la situación de Puerto Rico. Y nuestra campaña antielectoral va por esa línea, es una campaña, es agajar, y de ese universo de cosas que reproducen la colonialidad y el colonialismo por ser un crimen, nos centramos desde el Frente Antielectoral en la campaña antielectoral y damos las razones de la necesidad de la abstención electoral, que obviamente no es la lucha directa, frontal para la independencia, para la descolonización, que tiene que pasar por la independencia, para eso, sino
que es uno de los elementos constitutivos del coloniaje con los que hay que romper para entonces empezar a buscar y encontrar esas nuevas vías y esas nuevas campañas que fomenten la concienciación y la necesidad de la descolonización, la independencia. Y el Frente Antielectoral seguimos promocionando la no participación, la no colaboración con los elementos electorales. Y nuevamente, esto no es algo que solamente funciona a lo interno de Puerto Rico, porque está la dimensión interna de colonizados que somos nosotros y el colonizador que se nos trepa arriba y que nos domina y manda a favor de ellos, pero también hay una relación externa de esto. Es el mensaje que el colonizador da de lo que nosotros decimos al mundo, porque ellos lo necesitan, porque la situación en Palestina puede costarle la reelección al presidente Biden. Si él no es israelita, él dice que es sionista de todos modos, pero ese señor ya no sabe ni lo que dice. Pero punto y aparte, en la relación externa a nivel internacional, en donde existe la Organización de Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alineados y todos estos andamiajes regionales e internacionales en donde países se ponen en común acuerdo para desarrollar trabajo, Estados Unidos, con decir la concurrencia a administrar la colonia en Puerto Rico es tan alta que ellos quieren administrar la colonia, se les cae también a través de esta campaña de no votar, que solamente como la descolonización solo lo logramos los puertorriqueños. A través de esta campaña solo los puertorriqueños podemos romper este sellito. Mira, pasaron 4 años y nos validaron la colonia otra vez. 80% de ellos yendo a votar para decir cómo es que quieren administrar la colonia. Nosotros sabemos que están mal, pero esa gente sigue en el fango decidiendo cómo administrar la colonia. Se les cae, porque si ya no hay ni la mitad de las personas, y por eso es diferente el decir el 40% de electores que van a Estados Unidos y pueden votar por el presidente, que es una nación soberana y un estado soberano, es decir, en una colonia, que lo primero que cae encima como un sello que cubre todo es que esto es un crimen colonial. Vamos a ver entonces adentro del crimen colonial, ellos no aceptan la colonización porque ni siquiera quieren participar en la administración de la colonia. Adelante, compañero. Vamos uno y uno. Adelante, compañero, y el segundo turno es para otro compañero. Sonia y yo conocemos, la compañera Sonia y yo nos conocemos hace más de 40 y pico de años. Nosotros sabemos también que una falsedad que te dicen aquí de que los puertorriqueños van allá a votar. Eso es embuste. Allá tampoco votamos. ¿Sabes? Y nosotros hemos organizado, ella sabe, nosotros organizamos una campaña en las cuales no participamos en las elecciones, no promovíamos las elecciones, estaban empujando unas posiciones radicales y funcionó. ¿No es que jodía? ¿No es que funcionó? Y estábamos... ¿Funcionó o no funcionó? ¿Funcionó o no funcionó? Y nosotros nunca echamos un solo voto. Nunca. Entonces, pues es una falsedad lo que ellos piensan, o lo que pensamos aquí, los colonizados, que somos todos. De que, no, que los puertorriqueños se van para allá afuera y van a votar por los demócratas. Eso es embuste. La mayoría de ellos ya saben que eso no es una falsedad. Lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo. Y lo que lo hacen, se exponen a que los demás compañeros que están a su lado, que oye, pero tú no eres independentista y estás votando por en las elecciones de Estados Unidos. No, pero que ni eso, ni ojalá llegaran a eso. Sí. Ellos, por algo ya bien adentro. No participan. No se participa. Aunque no tengan la conciencia. Sí, compañero. Muy bien, el compañero tiene el turno. Sin embargo, el movimiento más atacado por el imperialismo, ciudadanamente, el Partido Nacionalista reconoce al Partido Independentista en su función electoral y lo ve como compañero de lucha, no lo ve de otra forma y nunca le ha puesto obstáculos al Partido Independiente. Yo tampoco. En la calle yo me encuentro con ellos y en la lucha que sea que se vayan a la calle a una comunidad a hacerlo, yo las hago con ellos. Los hago con Victoria Ciudadana, que es la otra contraparte, casi gemelos del PIB en ese sentido, y lo hacen y van, y yo tengo mucha admiración a muchos compañeros pipiolos y del MBC, y van populares y PNP también, porque no es la función que hacen de reproducir la colonización, que no está bien, yo puedo reconocerlo.
tú haces unas cosas que son bien malos contra el puertorriqueño porque no has reconocido y todavía no has logrado entender el daño que haces en la concurrencia a las elecciones coloniales, pero a pesar de esto, como nadie es completamente malo y nadie es todo un villano, cuando ellos van y se meten a las comunidades y participan, yo los veo ahí y yo admiro mucho y aplaudo mucho y nos apoyamos mutuamente, porque sí, en la calle, por una situación particular y específica, porque suelen ser personas con conciencia. Lamentablemente, no todos somos completamente brillantes y nadie lo sabe todo. Ellos no saben una que le hacen daño y que como los colonizados mentalmente reproducen la colonización, y yo hago otras desde otros puntos que no me doy cuenta y que quisiera no reconocer ni reproducir la colonización, y sin darme cuenta lo hago. Estamos trabajando para emanciparnos. Ellos lo hacen en un mal escenario o todavía sostienen como es las peores musarañas de la colonización porque es la que los reproduce cada 4 años. Y nosotros lo hacemos, cada uno de nosotros, de otra forma. Estamos luchando contra eso. Muchas gracias por permitirme participar. Sí. No, está bien. Gracias a usted por participar. Sí, y gracias. Sí, gracias a usted. Gracias a usted. Que se mejore, que se Te mejore. voy a decir unas palabras, ¿verdad? Todo lo cierre, que por favor. yo sé y resumo y cierro, y después hablamos acá entre nosotros, porque es mucho lo que hablamos. Lo que quedamos, lo que quedemos. Y yo entiendo que la lucha se tiene que extender a todo el mundo, claro está, pero siempre hay algunos que hay que, oye, hay que subirle el tono a esto de la pacificación, como dice el compañero, es la lucha a... Tengo compañeros de trabajo. Sí. Qué bien. Entendemos los puntos de los compañeros que han traído aquí. La compañera trajo un punto de decolonización. Yo creo que eso es un punto que hay que verlo también. Nosotros tenemos, y lo digo yo acá, todos tenemos un bagaje de muchas cosas que nos han afectado hoy en día, de muchas influencias de otros lugares, que no tiene que ser, y agajarlo acá con nosotros, porque nosotros tenemos una situación actual, que nos impusieron una junta que tenemos que luchar día a día con ella, con todo lo que nos tire, ¿verdad? Y con el día a día de nosotros, con el que está al lado y con el compañero de trabajo, es decirle, esto es lo que hay. Y yo se lo digo claramente a mis compañeros de trabajo. Y mis compañeros de trabajo me han dicho a mí, no se va a ir a votar, porque lo saben. Y no tengo, yo necesariamente no tengo que decirle esto, esto y lo otro, y le tiro esa cuestión. Ahora, yo sé que ellos están de un lado, y yo no puedo jalarlo por los pelos. Yo tengo que concientizarlo, darle conciencia, educación, darle esa crítica. Oye, esto, lo otro, aquello, centrarlos en un vaivén que ellos digan, oye, pero lo que tú estás diciendo tiene peso. Y yo me nutro de todos los compañeros aquí, de todo el mundo. Y yo espero, ¿verdad?, esa masificación que él dice que es bien importante se dé en el tú a tú de las personas que quieran agregarse al movimiento del FAE, al Frente Antielectoral, que esto empezó, yo creo que con las asambleas del pueblo, ¿verdad?, presentándoselo. Y oye, eso de las asambleas del pueblo, yo creo que es bien interesante volver a retomar, ¿verdad? El Frente Antielectoral es de 1975, el primer Frente Antielectoral. Ajá. Gracias por la participación. Yo les doy las gracias por asistir aquí, a todos los que están ahí presentes, a los compañeros que nos están viendo, aquí a los compañeros presentes, y los voy a dejar con un pensamiento en la parte de atrás del libro de Juan Antonio Corregel, La Patria Radical, y dice que la independencia de Puerto Rico es para mí una verdad, una realidad. La he vivido porque yo soy libre
Los Yankees no son amos míos. Una cita de Juan Antonio Borrell. Muchas gracias.